Dentro de las propiedades ópticas, vamos a empezar con dos muy sencillas. La reflexión y la refracción. De seguro ya la han escuchado eh, por ahí en alguna plática. Empecemos justamente con lo que es la reflexión. La reflexión es un fenómeno en el cual la luz se ve reflejada, por eso el nombre es reflexión, sobre una superficie. Ustedes saben ya con sus, ¿cómo se llama? Con sus cursos de electricidad. Si no, se los van a contar. La luz es una onda electromagnética, al igual que la electricidad. Entonces, esta se mueve aquí en la Tierra al menos por un medio. Vamos a llamarle medio al lugar por donde se esté moviendo, ya sea el aire, sea el agua, sea un cristal, sea un plástico translúcido, un plástico transparente. Por donde la luz esté moviendo se va a llamar medio. Entonces imaginemos que la luz se está moviendo por un medio como el aire. Se va moviendo así la flecha roja y choca con algo. Agua, una pared, un cristal, plástico, lo que sea, con otro medio. Si la luz rebota, se le llama una reflexión. Más adelante veremos que no siempre va a rebotar. Pero en este caso que la luz rebote se vea reflejada en el otro medio, en la superficie de otro medio, tendremos un fenómeno de reflexión. Gracias a este fenómeno tenemos los colores. Los colores que ustedes ven, que sus ojos perciben, es porque la superficie, por ejemplo, una playera roja, la playera roja que ustedes ven como roja, es porque la luz, al momento de llegar ¿cómo se llama? La playera, absorbe las longitudes de onda, absorbe las ondas electromagnéticas de los demás colores y refleja a través de este fenómeno la luz correspondiente al color rojo. Esa onda que refleja de color rojo es la que llega a sus ojos y ustedes ven color rojo. El material que es blanco, por ejemplo, todos los colores que ustedes ven como blancos, es porque ese objeto, esa superficie, absorbió, no es cierto, no absorbe ningún haz de luz y refleja por este fenómeno de reflexión todos los colores. El blanco es la suma de todos los colores. Por el contrario, el negro, lo que ustedes ven como negro, es porque esa superficie, ese medio, absorbe ahora sí toda la luz, no refleja nada, no genera ninguna reflexión. Entonces nada llega a sus ojos y lo ven de color negro. Al, al caso este de reflexión, al rayo de luz que vaya llegando hacia la superficie, le vamos a llamar como rayo incidente. Incide sobre una superficie. Al rayo que salga disparado va a ser el rayo reflejado.
Y para entender cierto concepto vamos a imaginar una recta perpendicular a la superficie, que sea un ángulo de 90 grados, que llamaremos recta normal. Esta recta normal es imaginaria y nos va a servir para definir un concepto, una ley importante en la reflexión. La reflexión se va a regir por dos principios, dos leyes. El primero es que tanto el rayo incidente, el rayo reflejado y el rayo normal, la línea normal, se van a encontrar los tres al mismo tiempo en el mismo plano, en el mismo punto. Esto es para fines, ¿cómo se llama? Analíticos, para poder estudiar justamente la forma en la que un rayo incide y se refleja en una superficie. Estos tres siempre van a existir en el mismo punto al mismo tiempo. ¿Para qué nos sirve esto? Para el punto número 2. El ángulo con el que llegue, por ejemplo, el rayo incidente va a ser exactamente igual al ángulo del rayo reflejado. ¿Respecto a qué se mide este ángulo? Respecto a la normal. Por eso los tres siempre van a estar juntos, siempre van a existir al mismo tiempo. Porque los ángulos que nosotros midamos del rayo incidente respecto a la normal va a ser exactamente igual al ángulo del rayo reflejado a la normal. Que son estos ángulos que ven aquí. En esta imagen lo van a encontrar como I sombrerito y R sombrerito. También lo pueden encontrar como teta, teta 1, teta 2, como sea. Entonces viene el rayo y medimos el ángulo que tiene respecto a la recta normal, que es este. Ese ángulo que tenga, cuando se ve reflejado, va a ser exactamente igual para el rayo reflejado. O sea, este ángulo de acá respecto a la normal va a ser exactamente igual. Como entra es como sale. Esto aplica para otras cosas, por ejemplo, ya como cápsula cultural, para los juegos de billar. Si ustedes quieren dirigir la bola blanca con cierto ángulo, rebotándola en las paredes de la mesa, pueden aplicar perfectamente este principio. El ángulo con el que ustedes metan la bola, con el que la bola choque en la pared de la mesa, va a ser con el que salga. Y ya pueden ir midiendo ustedes más o menos cómo deben pegarle a la bola blanca para que rebote, con el ángulo que ustedes quieran para pegarle a la bola que ustedes necesitan. Si nosotros pudiéramos generar un láser, un rayo láser, y hacerlo rebotar en un espejo, podríamos visualizar este fenómeno. Podemos medirlo, el ángulo con el que entra es el mismo ángulo con el que sale. Siempre se va a generar en la reflexión. Siempre. ¿Dudas hasta aquí? Entonces,
Para poder hablar de reflexión necesito definirlo en dos puntos. La reflexión la vamos a dividir en dos, eh, en dos tipos. La primera va a ser la reflexión especular. Esta va a ser la más sencilla, por así decirlo, porque la superficie donde se refleje la luz va a estar pareja. Si se fijan en la imagen aparece una superficie azul parejita. En estos casos no hay, ¿cómo se llama?, irregularidades en la superficie. Si las hay, si existen irregularidades, estas son más pequeñas que la longitud de onda, que el largo de la onda, que el tamaño de la onda. Entonces no afectan justamente a la onda, porque son huecos, son irregularidades muy pequeñas, o no existen. ¿Qué va a ocasionar esto? Que todos los rayos de luz sean paralelos. ¿Se fijan? De este a este es paralelo, este son paralelos y este son paralelos. Como los cuatro son paralelos, entran exactamente con el mismo ángulo de incidencia a la superficie. El ángulo de todos es el mismo, porque son paralelos entre sí. Y al ser el mismo ángulo, el ángulo de reflexión es exactamente el mismo, cumpliendo con la ley pasada, con lo que acabamos de ver. El ángulo de salida va a ser exactamente lo mismo, entonces esta va a ser paralela a esta, que va a ser paralela a esta, que va a ser paralela a esta. ¿Por qué sucede esto? Porque no hay irregularidades en la superficie. Las irregularidades son muy pequeñas, no afectan a la onda. Nos permite rebotar, reflejar los haces de luz de formas paralelas. Ahorita con el otro tipo de reflexión, vamos a ver la diferencia, lo van a entender un poco mejor. Me voy a pasar primero a la otra. ¿Qué pasa entonces si las irregularidades son grandes? Son más grandes que la longitud de onda. Estas irregularidades, por ejemplo, ya vemos la superficie, ya aparecen montañas, ya no está plano, ya es una irregularidad totalmente enorme a comparación de la longitud de onda, del tamaño de la onda. Si se fijan, este primer rayo de luz, el número 1, vamos a ponerle número 1. Bueno, imaginen que son 1. Llega y al momento de reflejarse en la superficie va con cierto ángulo. Aquí hay que recordar entonces lo que vimos en las leyes. Está la superficie, una línea normal, que está a 90 grados, y conforme entre el rayo, es como va a salir. Entonces, este rayo número 1, según como esté orientada la superficie aquí, va a tener una normal y va a tener cierto ángulo de incidencia y reflexión. Viene el rayo número 2, paralelo, aquí todavía está paralelo, vienen paralelos. Pero al momento de encontrarse con la superficie, como es totalmente irregular, quizás el punto que se encontró no tenga la misma normal que el punto número 1, sino que se encuentre más inclinado o menos inclinado que el punto número 1. Eso va a ocasionar que la normal y el ángulo de incidencia y el de reflexión sean totalmente distintos. Entonces el rebote
va a ir hacia otra dirección. Si se fijan, este rayo ya no es paralelo a este, porque el ángulo de incidencia fue totalmente diferente, porque la superficie está orientada, está inclinada diferente que la del punto 1, por estas irregularidades. Se ve de mejor forma en el rayo número 3. Viene el rayo número 3 y justamente por esta elevación de aquí, el ángulo de incidencia se inclina demasiado, la normal se inclina demasiado, y ahora el rayo sale rebotado hacia el otro lado. Este rayo va a chocar, se va a encontrar con los primeros dos. ¿Sí queda clara la diferencia entre una difusa y una especular? ¿Por qué es importante esta definición, esta clasificación, esta división más bien? Porque justamente este tipo de reflexiones nos va a dar lo que conocemos como un espejo. El espejo va a ser toda aquella superficie muy, muy, muy pulida que forme imágenes. No solamente los espejos de sus baños. Cualquier superficie pulida que no tenga irregularidades como en la reflexión especular. Justamente esa característica de reflejar, de rebotar la luz de forma paralela, que las irregularidades no afecten a esa reflexión, va a ocasionar que nosotros podamos ver imágenes. Los espejos, las pantallas, incluso sus carros, cuando les dan su pulida, ustedes se reflejan en ellos. Porque al momento de pulirlo, quitamos todas esas irregularidades, esas imperfecciones, y lo dejamos planito. Al dejarlo así planito, la luz rebota de forma paralela en todos sus rayos de luz y se forman imágenes. La pared, por ejemplo, las paredes de sus habitaciones son superficies totalmente irregulares. Las puertas, ¿cómo se llama? Sus camas, por ejemplo, las sábanas, son superficies totalmente irregulares. Si la pared, las puertas, las pudiéramos pulir para que quede totalmente planito, así planito como un espejo, nos podríamos ver reflejados en ellas, porque generamos una reflexión especular. Entonces, en un espejo, debido a la reflexión especular, tenemos un objeto como un balón. Como les comenté al principio, va a reflejar ciertos haces de luz para que ustedes lo vean de color café. Esa luz que refleja el balón va a ir hacia el espejo con cierto ángulo de incidencia, se va a ver reflejado y va a llegar a su ojo. Y así ustedes ven el balón en el espejo. Porque esa luz original del balón se refleja y llega a su ojo. Pero tiene que ser una superficie muy pulida para generar una reflexión especular, que sea lo más paralelo posible. Si es difusa, como en las paredes, en cualquier otra superficie, jamás van a ver un reflejo. Porque como ya lo vimos, la luz se va a ir para todos lados. No se va a dirigir exactamente a su ojito, sino se va a ir a todos lados.
¿No quedan dudas de la reflexión? Pasamos al otro fenómeno que es la refracción. La reflexión, ahora imaginen que la luz no rebota. La luz ahora puede atravesar el segundo medio. Por ejemplo, viene el rayo de luz en el aire, digamos que este es aire, aire, es agua, agua. Si viene el rayo de luz y no rebota como en la reflexión, sino que atraviesa el agua, se le conoce como refracción. ¿De qué va a depender la refracción? Del material. Los materiales opacos que no permiten el paso de luz no van a no van a generar nunca reflexión porque la luz no los puede pasar. Ya veremos los opacos de la próxima clase mañana. Pero objetos como los translúcidos, como los transparentes, que sí permiten el paso de luz, generan refracción. ¿Qué otra cosa, ¿De qué otra cosa depende la refracción? Del ángulo. Igual, el mismo ángulo de incidencia va a haber ciertos ángulos que no permitan que la luz rebote, sino que atraviese ¿cómo se llama? El medio. Si todos los ángulos rebotaran, la luz no podría entrar por sus ventanas, porque a todos los ángulos que pase la luz sobre su ventana, a todos los va a rebotar, entonces no va a pasar luz. Entonces, a ciertos ángulos, dependiendo de los materiales, del material que sea, a ciertos ángulos, el rayo puede pasar. La luz pasa por sus ventanas e ilumina sus cuartos, sus habitaciones. ¿Qué fenómeno puede generar también la refracción? El del vaso de agua que ven en la imagen. El popote que está fuera del agua emite cierta luz, refleja la luz roja, por eso lo vemos rojo. Y ese llega a nuestros ojos. Pero la parte del popote que está bajo el agua, como se encuentra en otro medio, el ángulo con el que sale del popote es otro. El ángulo es otro, cambia. Llega a nuestros ojos y nuestro cerebro lo interpreta como la imagen que están viendo, como si estuviera cortado. No es que realmente esté cortado, sino que la luz, como se mueve en medios distintos, uno es aire y otro es agua, el ángulo de incidencia, el ángulo de refracción va a ser distinto. Aquí no se cumple lo mismo que en la reflexión. El ángulo con el que entre el rayo, este teta 1, va a ser diferente al del rayo refractado, teta 2. No son iguales, van a ser diferentes. Esto ocasiona justamente el fenómeno de la izquierda. Ustedes vean como si el popote se hubiera cortado. Por eso ustedes que están en la alberca
que ven a alguien desde afuera, la parte que está dentro de de la alberca la van a ver más grande, más pequeña, la van a ver deforme, porque la luz que hay, bueno, que refleja su pierna bajo el agua, por ejemplo, que llega a sus ojos, tiene que atravesar el agua, salir al aire, y este cambio de medio ocasiona un cambio en el ángulo. El ángulo llega de distinta forma a su ojo y por eso lo ven deforme. Si el ángulo no cambiara, que se mantuviera en línea recta este rayo, que se mantuviera en línea recta todo el tiempo, no se generaría este fenómeno. Veríamos tal cual el popote en una sola pieza. No veríamos deformidades en el agua. Todo es un efecto óptico, justamente por este fenómeno. Al igual que la reflexión va a estar cuidada, regida, regulada por dos principios o leyes. El primero es exactamente igualito que el pasado. El rayo incidente, el refractado y la normal van a estar en el mismo punto de incidencia, en el mismo plano. Tenemos el rayo incidente, el rayo refractado y la normal. Todos están en el mismo plano, en el mismo punto. Es igual que el de reflexión. Y dos, lo que conoceremos como la ley de Snell. La ley de Snell va a ser una relación entre el ángulo incidente y el ángulo refractado. Ahí tenemos la ley de Snell. N1, seno de teta 1 es igual a N2, seno de teta 2. ¿Qué nos dice esta ley, esta fórmula? Nos explica la relación que va a haber entre teta 1 y teta 2. Como los ángulos no van a ser iguales, va a depender del material, del medio en el que entra la luz, se ve refractada la luz. Nosotros podemos calcular si entra con un ángulo teta 1, cuál será el ángulo de refracción, hacia dónde se va a dirigir ese rayo de luz. Si entra, por ejemplo, a 45 grados, viene en el aire y entra al agua con un ángulo de incidencia de 45 grados, ¿hacia dónde va a salir disparado? ¿Hacia dónde se va a dirigir el rayo? ¿Con qué ángulo de refracción va a salir? Esto nos permite calcular la ley de Snell, justamente la relación entre estos ángulos. ¿Qué, ¿De qué va a depender? Como les comentaba, del material. N1 y N2 van a ser índices de refracción, así como los coeficientes de conductividad, los coeficientes de dilatación. Cada material tiene su propio índice de refracción. Va a ser qué tanto refracta la luz y va a ser único para cada material. Este dato también lo pueden encontrar en tablas, en libros de física, en libros de óptica, en internet. Es único para cada uno de los materiales. Vidrio, aire, agua, plásticos, acrílico.
qué va a significar en sí el índice de refracción? Va a ser una relación entre la velocidad de la luz y la velocidad de la luz en el material. De forma sencilla, para no meterme ya en otros temas, la luz, ustedes saben que es una onda electromagnética. Las ondas electromagnéticas, al igual que las ondas mecánicas como el sonido, la velocidad con la que se muevan va a depender del medio en el que se estén moviendo. No es lo mismo la velocidad del sonido, la velocidad de la luz en el aire, que la velocidad en el agua, que en el vidrio, que en cualquier otro medio. Van a variar, no siempre va a ser el mismo, va a depender del material donde se estén moviendo. Entonces, si la velocidad de la luz va a variar, aunque sea muy pequeña, no creen que cambia mucho. Si la velocidad de la luz cambia según el medio donde se mueva, la relación que exista entre estos dos, entre la luz en el vacío y la luz en cualquier medio, agua, aire, vidrio, esa relación va a ser n, el índice de refracción. ¿Qué tanto afecta el medio a la luz? ¿Qué tanto cambia su velocidad? ¿Qué tanto va a cambiar su ángulo? Y tenemos, por ejemplo, el índice de refracción para la luz amarilla. En el agua es de 1.33, en el alcohol etílico 1.36, el hielo 1.31, el vidrio 1.33, al igual que el agua, el diamante es 2.42. ¿Qué significa, por ejemplo, el diamante? El diamante significa que la luz en el vacío se mueve 2.42 veces más rápido que la luz que atraviesa el diamante. En el agua, 1.33 veces. En el hielo, 1.31. Del benceno, 1.5. Y así para cada una de las sustancias. Sal de roca también. ¿Dudas hasta aquí? ¿Sí? Veamos un pequeño ejemplo para que quede un poco más claro. Pongamos la fórmula. Seno de teta 1. Ok. Imaginemos que está uno de ustedes en la alberca, adentro, y llega otro de ustedes así por fuera de la alberca y están platicando. Entonces, la luz que refleje, por ejemplo, sus pies, su traje de baño que está dentro del agua, sale reflejado del short, del traje de baño, y al momento de llegar a la superficie del agua, llega con un ángulo de incidencia de 35 grados.
está el aire y está el agua. Y está la normal. Bueno, imaginen que es perpendicular. Aquí está su traje de baño. Y la luz reflejada por el traje sale y pasa por aquí con un ángulo de 35 grados, que es teta 1. Cuando pase al aire por la refracción, no va a salir a 35 grados, va a salir a otro ángulo. No sabemos si para acá o para acá. Hay que calcular ese ángulo, hacia dónde va a salir disparado el rayo de luz. Entonces, teta 1, que es el del agua, es 35. N1, que es el del agua, aquí nos dice el problema, es 1.33. N2 sale de agua a aire. Vamos a la tablita. No viene. El aire es de 1. Sí, sí, de 1. N2, que es el índice de fracción del aire, es de 1. Nos falta teta 2, el ángulo de salida, el ángulo de refracción. No lo sabemos. Usamos la ley de Snell, metemos esta información aquí. 1.33. Seno de 35 grados. Igual a 1 que multiplica el seno del ángulo 2. Hay que despejar el teta 2. A ver, seno de 35, por ejemplo, por 1.33. Este lado da 0.76. Igual. Como este es 1, lo podemos omitir. 1 por seno de teta 2 es igual a seno de teta 2. Y nada más despejamos teta 2. ¿Cuál es el inverso del seno? El arcoseno. Entonces, o seno menos 1. En sus calculadoras ese lo encuentran arriba de seno, por ejemplo, viene seno menos 1. Nada más le ponen shift, seno menos 1 y ya aparece. 0.76, 49. 49.46 grados. ¿Qué nos dice esto?
Que el ángulo con el que salga de acá va a ser más grande. De aquí a acá tienen que ser 40, casi 50 grados. Este rayo va a llegar a sus ojos y ustedes van a ver el short de su compañero deforme. Lo van a ver más grande, más pequeño, lo van a ver chueco, justamente porque la luz está llegando con otro ángulo del que está saliendo, del short. A sus ojos lo ven diferente, es un efecto óptico, como el del popote, por ejemplo. En la refracción los ángulos no van a ser iguales como en la reflexión, que ya lo pudimos ver de forma analítica en el problema. ¿Dudas aquí? Bueno, vamos a dejarlo hasta aquí. Ya sean libres.